Tiene la palabra el diputado Roberto Feletti. Gracias, presidente. Lo primero que voy a hacer es elogiar al presidente de la Cámara, porque para cambiar el clima, pensar que este Congreso votó la reparación de ypecianos, que llevaba más de 20 años, y votó la reparación para los excombatientes de Malvinas, que es lo que acabamos de hacer, no me siento tan mal ni me siento tan en contra de las instituciones, así que lo felicito, presidente, por las dos leyes. Ahora sí, vamos a temas más áridos. Perdón, diputado, quiero, si usted me permite, un segundo, si detienen el tiempo. Ahí está, diputado Feletti, gracias. Gracias, presidente. Vamos a temas áridos. Vamos a poner la primer filmina. No se ve mucho, pero lo primero que vamos a hablar es de la política fiscal en un contexto de debilidad externa. Es decir, llevamos 13 presupuestos, yo no me voy a referir a lo que ocurrió entre el 2003 y el 2011, sí voy a tratar de trabajar hasta el 2012 y en ese contexto vamos a tratar de hablar del problema de la restricción externa. Si ustedes se fijan, la política fiscal se ha sostenido en un contexto de caída del nivel de exportaciones, que como bien lo explicó el viceministro en ese marco, cuando vino a exponer, lo hizo. Gracias. Señores diputados, por favor, les voy a solicitar silencio. Continúe, diputado. Gracias. Como bien lo explicó el viceministro, la caída del nivel de exportaciones responde a dos movimientos. Un movimiento es el problema de precio en los productos primarios y otro movimiento es la caída de volumen en los productos manufacturados. Nuestros principales demandantes de productos manufacturados, léase Brasil, Suramérica en general y algunos otros países, sobre todo de África, han dejado de demandarle a la Argentina manufacturas como en el pasado. Y en segundo lugar, los productos primarios han experimentado a partir del año 2013 una fuerte baja de precio. Eso ha determinado, presidenta, que los niveles de exportación sean decrecientes. Ahora bien, el gran debate que se dio en el gobierno en estos años es cómo afrontar la caída de exportaciones sin producir un deterioro en el nivel de actividad y sin producir una caída en el nivel de empleo. Y en ese sentido, presidenta, podemos decir que la política fiscal de estos años ha sido exitosa. Si usted se fija en el segundo renglón, si todos se fijan en el segundo renglón, el nivel de importaciones aproximadamente se sostuvo y lo que realmente cayó fue el superávit comercial. Es decir, estamos con un menor superávit comercial producto de una caída de exportaciones por razones de precio y por razones de volumen. Esa es la restricción externa, eso es lo que ha incidido en una tasa de crecimiento entre el 2012 y el 2015 sensiblemente menor. No obstante eso, el gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, no recurrió a una mega devaluación para producir un fuerte ajuste en la balanza comercial, bajando las importaciones y deteriorando el nivel de actividad, sino que utilizó las capacidades de financiamiento internas para sostener el nivel de actividad a pesar de un menor nivel de ventas externas. Creo que esto es la primera vez que ocurre en la democracia reciente, porque durante 20 años previos mantuvimos un sistema de crisis recurrentes producto de la falta de dólares. Ocurrió en el 81-82 con la deuda, ocurrió en el 89-90 con la hiperinflación, ocurrió en el 94-95 con el tequila y ocurrió en el 2001-2002 con el crack de la convertibilidad. Nada de esto pasó a pesar de que en la Argentina efectivamente hay un menor nivel de ventas externas. Eso explica en parte un nivel de crecimiento menor en todos estos años. Ahora bien, si el gobierno se negó sistémicamente a producir una corrección del balance comercial forzada, cayendo importaciones y deteriorando el nivel de actividad, evidentemente apeló
aquellas cosas que había acumulado en los momentos previos, como el uso de las reservas para afrontar los vencimientos de deuda que no fueron menores. El ciclo 2012-2015 está surcado por fuertes vencimientos de deuda. De hecho, el 2012 se pagó el Bodén 12, en el 2015 se pagó el Bodén 15, se pagó el último cupón PBI que correspondía al 2011 y hubo casi un promedio de 11.000 millones de dólares por año que este gobierno puntualmente desembolsó y afrontó, a pesar de que tenía menor nivel de exportaciones. El gran esfuerzo de estos años en la Argentina, en el segundo mandato de la presidenta, fue afrontar la debilidad externa y simultáneamente cumplir con los compromisos y simultáneamente impedir que se cayera el nivel de actividad. Y aquí vamos a la cuestión de la política fiscal. Pasamos a la segunda. La verdad que ante la negativa y las discusiones y esta cierta cuota de oscurantismo que se pone sobre el presupuesto, lo que podemos decir, señora presidenta, es que durante todos estos años la política fiscal fue consistente con sostener el nivel de actividad interna, con incidir en aquello que el gobierno puede incidir, que es el consumo interno. La política fiscal fue expansiva y fue acompañada con una política monetaria también expansiva, para horror de los monetaristas. Y sostuvimos en estos años, a pesar de que le vendíamos menos al mundo, la capacidad de vender más dentro de la Argentina y con eso evitar el deterioro del empleo y del salario. Digo para horror de los monetaristas porque hay tanta negativa, se dice que el presupuesto es falso, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos ante una política fiscal que lleva 12 años, que va a cumplir 13 el año que viene, que es consistente con el objetivo de contrapesar el mercado interno, tal como lo ha señalado la presidenta, con la caída de la demanda externa. Y lo ha logrado. Y lo ha logrado sin mayores desequilibrios, porque si miramos el cuadro, a lo largo de estos años, el resultado primario, o sea, el desequilibrio primario del presupuesto, está por debajo de un punto del producto. Alcanza un pico de 1,3 en el 2013 y siempre fluctúa entre el 0,8 y 0,9%. Si la Argentina, un país de 550.000 millones de dólares de Producto Bruto, no puede tener un punto de desequilibrio fiscal y no puede financiar un punto de desequilibrio fiscal, entonces estaríamos faltando a la verdad de los fundamentos de la macroeconomía argentina. Digo, tenemos un punto de desequilibrio fiscal promedio en el resultado primario y, sin embargo, los partidos de la oposición en este contexto se desgañitan pidiendo ajuste, un ajuste de doble vía, un ajuste vía la devaluación que restablezca un superávit comercial mayor y un ajuste sobre el presupuesto para comprimir el consumo interno. Esa es la doble vía de ajuste que plantean. Bueno, el gobierno no lo hizo. Lleva 4 años, no lo hizo. Afortunadamente, presidenta, no lo hicimos y estamos, insisto, cumpliendo los compromisos con el exterior, manteniendo un nivel de importaciones consistente para la actividad que la Argentina necesita y además preservando el consumo interno que se refleja en el empleo y en el salario. Quiere decir que esta política fiscal ha sido consistente en estos 4 años con las necesidades que este país tiene. Por otra parte, si miramos el resultado financiero, el desequilibrio no pasa los 2,6 del PBI, 2,6, de los cuales la mayor parte de deuda que está en ese resultado financiero es deuda intraestatal, o sea que es deuda renovable dentro del propio Estado, con lo cual tampoco ejerce un condicionante, porque la deuda que condiciona, que es la deuda en dólares, puntillosamente la hemos venido pagando sin que nos cueste un solo puesto de trabajo en este país ejecutar estos presupuestos y esta política fiscal. Quiero decir, yo quise inscribir la discusión presupuestaria en lo que es la restricción externa que afrontó el segundo mandato de nuestra presidenta. Observarán, porque esto ha sido un largo reclamo de la oposición, ¿por qué comparan con el 2003? No, acá estamos hablando 2012, 2015 y la proyección 2016.
Hemos enfrentado restricción externa, hemos enfrentado caída de exportaciones, hemos sostenido el nivel de importaciones, hemos cumplido los compromisos externos y hemos logrado una expansión del mercado interno en un lugar robusto. Y por primera vez, y me enorgullezco de ser parte del Frente para la Victoria, vamos a discutir el año que viene cómo superamos este proceso de restricción externa expandiendo la economía. Por primera vez no se desenrascó sobre la Argentina, historia de las últimas 2 décadas, un violento ajuste en el cual sí, después del ajuste recuperaban. No, vamos a discutir en el nuevo gobierno del Frente para la Victoria cómo financiamos esta expansión. Y esto es lo novedoso y esto es lo que está contenido en el presupuesto. Tal vez por eso la oposición se ha retirado y no quiere escucharlo. Imaginaban un presupuesto de ajuste. Sí hay honrosas presencias aquí, no las quiero minimizar, pero el Frente Renovador en su parte se fue. Digo, están negados a dar un debate sobre un presupuesto y sobre una política fiscal que ha sido consistente para enfrentar la debilidad del sector externo y que ha sido consistente para apuntalar el mercado interno. Y la verdad que sería bueno ver qué es lo que quieren. Porque hubo recetas, volvemos a la anterior, perdón, hubo recetas cuando se caían las exportaciones. Sí, inmediatamente contraigamos las importaciones y hagamos que el saldo comercial sea lo más abultado posible. No lo hizo este gobierno. Enfrentó la debilidad externa con el uso de las reservas y estuvo bien porque para eso se acumulan reservas. Y vamos a la siguiente de nuevo, y soportó un déficit que no pasa de 1 punto del PBI y un déficit financiero que no pasa de 2,5 puntos del PBI, financiado intraestatalmente. Nada de esto debiera quitarle el sueño a nadie, a nadie, a nadie. Nada de esto debiera quitarle el sueño a nadie. Al contrario, después de 12 presupuestos, de 4 de estas características, con esta consistencia fiscal, por lo menos debieran decir que en líneas generales este presupuesto es sustentable. Sin embargo, no lo hacen porque evidentemente, solapadamente quieren recuperar la posibilidad de que existan dólares para que los acumulen unos pocos y se los lleven, como asaltaron las reservas del Banco Central en los momentos históricos que hemos visto antes. Digo, este presupuesto es un presupuesto realmente. Casi podíamos entrar en Maastricht, Presidenta, con los desequilibrios que hay. Casi podríamos entrar en Maastricht. Son 3 puntos, estamos por debajo, 2,58. Sin embargo, se escandalizan del déficit. Vamos a hablar rápidamente, para entrar en el presupuesto, me quedan 8 minutos, en la recaudación y el gasto. Ponemos lo de recaudación. Bueno, la recaudación lo que prevé es un crecimiento habitual, año tras año, interanual, que bordea el 27-28%, no hay ningún sobresalto, no hay ningún impuestazo. Estas son las otras características de estos 12 años de presupuesto. No hay una presión tributaria desbordante, nadie tiene el cuchillo bajo el poncho, así como no hay un ajuste y estamos dispuestos a bancarnos un déficit razonable con tal de sostener el mercado interno, no hay ningún impuestazo que alguien pueda perder el sueño. Y tanto en la seguridad social como en el comercio exterior, como en la recaudación de impuestos, la verdad que la tasa de evolución es normal, absoluta y razonable, conforme a los últimos 5 años y conforme a lo que pasó en los últimos 12. Es decir, estamos en un escenario absolutamente equilibrado, previsible y razonable. Tampoco justifica que la oposición se niegue a debatir en recinto estos números. Pasamos a la siguiente, vemos la estructura de la recaudación tributaria. Perdón, voy a tomar agua. Ya tengo, gracias. Vemos la estructura de la recaudación tributaria, también la composición. Hay 2/3 que son impuestos, un 25%, una cuarta parte que es seguridad social y un 11-12% que es comercio exterior. Prácticamente estamos equilibrados. Es una composición de financiamiento del Estado absolutamente razonable, normal, y no cambian las proyecciones hacia el año que viene
en nada de lo que se vino haciendo. Vamos a pasar la última sobre la recaudación tributaria, que esta es la que más importa, que es la presión tributaria sobre el Producto Bruto. 30 puntos. ¿Parece una locura? Para un país de tamaño de economía media, no, es normal. Es normal, lamento decirle que es normal. Los impuestos son 20 puntos, la seguridad social son 8 puntos sobre el PBI y hay 2 puntos que es el comercio exterior. Si lo abrimos, y esto sí es bueno decirlo, y se mantiene, los impuestos progresivos sobre la renta y los patrimonios, tanto en los derechos de exportación, bienes personales e impuesto a las ganancias, respecto del Producto Bruto Interno, están ubicados en casi 9 puntos del Producto Bruto. Cuando este gobierno empezó, esos impuestos eran 3 puntos del producto, hoy son 9. Hemos triplicado la presión tributaria de los impuestos de rentas y patrimonios. ¿Es algo que está mal? No, no es algo que está mal. ¿Es una forma de financiar el Estado progresivamente? Sí, es una forma de financiar el Estado progresivamente. La política fiscal no solo es consistente del costado de su equilibrio, porque tiene resultado primario y resultado financiero absolutamente manejable en un contexto de aguda restricción externa, sino que además la política fiscal no genera una presión tributaria desbordada y además lo hace con un sesgo progresivo sobre la renta y los patrimonios. La verdad, digo, realmente el grado de... A mí me han tocado transitar 7 presupuestos, Presidenta, 3 como viceministro de Economía y 4 como presidente de la Comisión. El grado de rechazo al presupuesto hace pensar si en realidad es el grado de rechazo a esta política fiscal, que ha traído consistencia, desendeudamiento, progresividad tributaria y mejora en la inversión social. Porque si no nos explica cuál es el tamaño grado de rechazo a esta política fiscal que no ha provocado ningún desmadre ni ninguna alteración en estos años. Por último, me voy a referir al gasto. Vamos a poner la última, así no aburrimos más. Yo sé que es difícil verlo, los cuadros quedan a disposición. Pero el gasto tampoco contiene variaciones enormes. Estamos en un gasto que flota en 25 puntos del producto. La participación del Estado, de la Administración Nacional, en el Producto Bruto de la Argentina de una cuarta parte no parece ser tampoco un desborde de estilo soviético, ¿no? Parece ser un gasto consistente, de los cuales a lo largo de todos estos años el 60 al 64% fluctuante fueron servicios sociales. También desde el costado del gasto uno tiene que preguntarse si las críticas al presupuesto son por el alto grado de inversión social que este presupuesto tiene. Habría que preguntarse, porque cuando se plantean recortes, cuando se plantean ajustes, tenemos que ver, cuando se plantean devaluaciones, es decir, una corrección cambiaria y fiscal y monetaria como la que hemos escuchado muchas veces, tendríamos que ver dónde están pegando, si en el billón de pesos de servicios sociales que este país invierte en la salud, la educación, la previsión social, la protección de niñez y adolescencia de los argentinos. Y en ese punto también me quiero detener en la administración gubernamental, ya estamos terminando. La administración gubernamental, el desborde de empleados públicos que hemos escuchado, estamos llenos de empleados públicos. La administración gubernamental está en 1,4 del producto, igual que hace 5 años atrás. No hay tal incorporación de empleados públicos. El gasto de administración gubernamental dentro de todo el presupuesto, así como lo que estamos previendo para el 2016, es un 64% en servicios sociales, es apenas un 6% la administración gubernamental y un 1,4% del producto, igual que hace 5 años atrás. No es real que hay un desborde de empleados públicos. En tal caso habrá más maestros, más médicos, más docentes, más enfermeros, más policías, porque tenemos un Estado más presente, porque hay más hospitales, más escuelas, más universidades y más seguridad en las calles. Pero no es real que la Administración Central ha modificado sustancialmente su partida presupuestaria y estamos desbordados de ñoquis, como permanentemente nos quieren hacer creer muchas veces para legitimar un ajuste que no es tal. Si hay ajuste, es sobre la seguridad social, no sobre otra cosa. Eso es lo que se está discutiendo. Finalmente, los servicios de la deuda pública, que como decía antes, el grueso son interestatal porque nos hemos desendeudado en dólares, también se mantiene.
en un punto 6, un punto 8, 2 puntos del Producto Bruto, una cifra absolutamente razonable. Presidenta, yo termino, usado el tiempo correctamente, en presentar los cuadros, en qué contexto está la política fiscal, cuáles son los factores del desequilibrio externo, cómo se afrontó el desequilibrio externo, cuáles son los factores del desequilibrio fiscal, la capacidad de financiamiento del desequilibrio fiscal y los grandes lineamientos de los ingresos y los gastos. Nada de esto provoca nada que quite el sueño a nadie. Quita el sueño cuando alguien dice el tipo de cambio lo tiene que manejar el mercado, las reservas son para los empresarios o no podemos emitir dinero para financiar un déficit, como si esta Argentina no tuviera una economía suficientemente diversificada y los pesos no sirvieran para comprar muchas cosas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel.